Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Vamos a pedirle al Señor que sea el que guíe nuestro día, porque Él es el que nos ha invitado, nos ha traído. Él es el que nos invita. Lo que pasa es que nosotros a veces no entendemos que la invitación de Dios no viene con una tarjeta, sino la invitación de Dios viene en cada corazón. Y nosotros somos los que disponemos si estamos obedeciendo o no obedeciendo. A veces hablamos del Señor y decimos: Señor, te amo, Señor, te obedezco. Y la pregunta que uno a veces se hace es: ¿dónde estamos? Si verdaderamente estamos obedeciendo. Cuando estamos en el mundo, sí, el mundo a nosotros nos paga, nos exige un tiempo, un momento, un segundo, y tenemos que cumplirlo, porque si no, entonces nos descuenta ese tiempo. Y nosotros no entendemos que cada instante de la vida de nosotros, de cada uno de nosotros, ¿sí?, Dios nos está dando un momento más de vida y se nos está regalando algo importante, que es el poder vivir, el poder tener este día para poderlo alabar, para poderlo honrar, para poder bendecirlo. Gracias, Padre Celestial, bendito seas y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por todo lo que tú haces en la vida de todos nosotros. Porque eres tú, Señor, el que hace, Señor. Nosotros no hacemos nada, Señor. Nosotros somos finitos. Nosotros llegamos hasta un punto el cual tú, mi amado Dios, respetas. Gracias, mi amado Señor, por todo lo que tú das, por ese cariño, Señor, por esa comprensión, por ese entendimiento y por esa sabiduría que viene de lo alto, porque es la única que queremos, Señor. No queremos otra sabiduría diferente, Señor. Dispón nuestro corazón, Señor, para abrirlo completamente, para poder recibir el mensaje, Señor, y poderlo entender, Señor. Y es más, Papito Dios, que seas tú revelándonos, Señor, el mensaje. Porque si tú no lo revelas, Señor, ¿cómo te vamos a comprender, Señor? ¿Cómo te vamos a entender? ¿Cómo podemos saber que tenemos un Dios grande, maravilloso, hermoso y precioso, si verdaderamente no reconocemos que eres tú nuestro Creador, Señor? Y eres tú, Señor, quien nos da la enseñanza, quien nos da la revelación, Papito Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, y esperamos en esta mañana que seas tú, Señor, tomando todo, Señor, todo el lugar, todo el universo, Señor, todo este espacio, Señor, porque tú eres el dueño de todo, Señor. Tú eres el dueño del universo, Señor. No hay nada, Señor, que se mueva sin que tú estés ahí, Papito Dios, por el infinito poder que tú tienes. Gracias, amén, amén y amén. Como siempre, pues, como ustedes saben, yo vivo acompañado. Tengo 3 personas que me acompañan día y noche. 3 personas que están conmigo, pero 3 personas que están en mí. No que la una está en un cuarto y la otra está en otro cuarto, sino están en mí. Viven
viven dentro de mí. ¿Por qué? Porque es mi anhelo, porque es el anhelo de cada uno. Entonces yo le preguntaba al Señor y yo le decía, Señor, ¿cómo debo llegar a tu presencia, Papito Dios, para poderte entender? Y me decía, ¿cómo me puedes entender si no me conoces? Entonces, vino a mi mente vino el leer la palabra y empezar verdaderamente a entender todo lo que el pueblo me hablaba. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios se manifiesta por intermedio de mis hermanos. La palabra de Dios dice que hasta las piedras hablan. Y es así como entonces Dios después me dijo, si tú me conoces, me puedes entender. Entonces, en la medida que yo conozca al Señor, en la medida que yo lea su palabra y en la medida que yo verdaderamente conozca que Él es el Creador, que Él es el Señor, que Él es soberano, que Él es amor, que Él es justicia, que Él es equilibrio, en esa medida yo puedo verdaderamente acercarme a la presencia de Él para poder ¿qué? Para poder tener la luz, para poder tener el alimento y para poder verdaderamente inclinarme ante Él a sus pies y decirle, Señor, heme aquí. Y si nosotros nos fijamos en la palabra de Dios, esa palabra heme aquí, ¿sí? Muy poquitos son las que la pronuncian y aquellos que la pronuncian son los ungidos del Señor. Y en ese momento, cuando Él me mostraba a mí, cuando yo le decía el entendimiento, entonces vino a mí, en mi mente, que solamente por intermedio de Él, de la revelación de Él, nosotros podíamos profundizar y podíamos llegar a ese estar con Él, a esa común unión. Y así, mis amados hermanos, si usted no hace, porque usted es el que tiene que hacer, ¿sí? La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Pero si usted no dispone de su corazón, Él es un Dios, Él es un Adón, es un Señor de señores y Él respeta esa voluntad que Él ha colocado en nosotros. Esa alma que Él ha colocado en nosotros, Él la respeta. Y Él quiere que nosotros vayamos a Él, le permitamos a Él que Él pueda entrar en nosotros, que Él pueda verdaderamente manifestarse en nosotros. Pero somos nosotros, mis amados hermanos, quienes verdaderamente lo aceptamos a Él o no lo aceptamos. No es, Dios ha permitido en su soberanía inmensamente grande, hermosa y preciosa, en el amor de Él, porque el amor de Él es infinito. El amor de Él va más allá, traspasa todos los pensamientos, todo aquello que tú tengas, lo traspasa. ¿Por qué? Porque el amor de Él, para Él podernos hacer, Él tuvo que amarnos mucho antes de. Y es así como nosotros, entonces Él me mostraba y me decía que Él nos creó a nosotros, siendo nosotros para Él el centro de la creación. Así como Él quiere que nosotros lo veamos a Él como el centro de lo creado, como el centro de aquel que nos ha creado, en donde gire todo alrededor de Él, donde todo lo que hagamos sea alrededor de Él. Él también colocó la creación que Él hizo
para que girara todo alrededor de ese centro creado. Y ese centro creado somos nosotros, mis amados hermanos. Nosotros somos a imagen y semejanza de Él. No puede existir nadie, no puede haber nada creado en la tierra, no puede haber nada creado en el universo que no esté centrado en lo creado por Él, que es a imagen y semejanza de Él. Todos giramos, o sea, todo gira alrededor de cada uno de nosotros. Cuando yo le preguntaba al Señor, porque el tema de hoy, si ustedes lo han visto, es en Él, ¿cierto? En la gracia de Dios. Pero para yo poder entender la gracia de Dios, que hemos hablado mucho, que yo espero que todos la hayan oído, para poder entender la gracia de Dios, yo tengo que verdaderamente llegar a conocer y a entender, ¿sí?, lo que es el Dios que yo tengo. Ese Dios que profeso, ese Dios que verdaderamente llena mi vida, ese Dios por el cual yo le pido, le clamo, le suplico. Porque yo le puedo pedir a Dios: Señor, ayúdame. Señor, haz en mí tu voluntad. Señor, tal cosa. Pero si en mi mente está otro Dios, si en mi mente está gobernando otro que no es, la palabra de Dios dice que nosotros no podemos servir a dos. Servimos a uno o servimos al otro. Pero no podemos servir a dos. Jesús envió a 70 y los envió de dos en dos. No los envió a uno por separado, sino los envió de dos en dos. Cuando Dios dijo para hacer la creación y para hacer lo creado, que fuimos nosotros, dijo: hagamos a imagen y semejanza, o sea, Él lo hizo en unión de otros. Por eso nosotros somos trinitarios, porque nosotros creemos que hay un Dios todopoderoso, que hay un espíritu de Él y que además de eso existe algo que Él trajo a nosotros, que es el espíritu que se encarnó por intermedio de Él. ¿Para qué? Para que Él a nosotros nos enseñara, nos guiara y nos llevara a algo más dentro de la misericordia y la gracia de Dios. Cuando nosotros empezamos a mirar, a vislumbrar la gracia de Dios, porque el amor de Dios es infinito, es inmensamente grande, es principio y es más que fin, va más allá. Pero la misericordia de Dios está reflejada en ese amor que Dios tiene. Entonces yo les comentaba a ustedes que era como cuando alguien es invitado a mi casa y de pronto entra a mi casa y está bajo la puerta, o sea, está de puertas hacia adentro en mi casa. Luego esa persona tiene toda la cubierta de lo que soy, de lo que es y de lo que prácticamente tiene mi casa. Si tiene sed, va y coge un vaso y toma agua. No tiene por qué ir afuera, solamente está por dentro. Pero ¿qué sucede cuando aquel que, entendiendo esto, hace lo contrario? Decide salirse de la casa, correr un riesgo, ¿sí? Y ese riesgo, que fue lo que pasó cuando Dios dispuso que solamente habría necesidad de obedecer algo, que era: no comerás del fruto de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Antes de eso, antes de ese pecado, como decir, de ese falta a esa obligación,
a esa obediencia que Dios pidió de los primeros padres. Antes estábamos en un ambiente espiritual donde nadie se veía, donde básicamente Adán y Eva estaban juntos, pero no se conocían, porque la palabra de Dios lo dice así. Estaban en un ambiente lleno de amor, donde todos los días oían la voz de Dios que descendía y que estaba con ellos, y podían disfrutar de esa presencia de Dios, que es lo que Dios anhela, en todos nosotros desde hace tiempo. Y en esa medida vino la transgresión de esa ley, de esa palabra, y eso fue lo que hizo que se originara el pecado. Y ese pecado, según estaba establecido por ley de Dios, o sea, por mandato de Dios, que si tú comes de ese fruto, ¿qué sucede? Morirás. Y vino la muerte a nosotros por culpa de esa desobediencia, pero resulta que salimos de ese entorno que estaba en mi casa, y cuando salimos pasó un viento fuerte, nos derribó, nos llevó a que tuviésemos una lesión en nuestro cuerpo, ¿sí? Y Dios, o sea, aquella persona que estaba adentro, viendo eso, salió, nos recogió y nos trajo y nos vendó, ¿sí? Y nos alzó en sus brazos. Si hemos oído la parábola de la oveja perdida, nos alzó en sus brazos, ¿sí? Y nos trajo nuevamente a su casa, y Él nos cubrió y nos curó de nuestras heridas y vendó nuestras deficiencias. Por eso Dios, en todo el discurrir, mi amado hermano, en todo el discurrir de la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios estableció un mover en Él, a pesar de que existía ya una orden, una ley que establecía que teníamos que morir, que teníamos que pagar la transgresión de esa orden, de eso que Él había dado. Él tuvo misericordia de nosotros, y en esa misericordia Él, a pesar de su ley, ¿sí?, pasó por encima la misericordia. Y Él entonces, ¿qué hizo? Cuando llegó, preguntó, ¿dónde estás? Y aquella persona le contestó, le dijo, tuve miedo al oír tu voz, tuve miedo y me escondí. Y le dijo, ¿qué? ¿Por qué te escondes de mí? Porque entonces fue cuando dijo, porque me sentí desnudo. O sea, esa desnudez, esa falta de ese vestido que Dios coloca en cada uno de nosotros, es lo que hace que nosotros verdaderamente nos demos cuenta de que estamos desnudos y que tenemos vergüenza de estar ante la presencia de Dios. Óigame bien, cuando somos llamados a la presencia de Él. Él llamó, ¿dónde estás tú? Le dijo. Y en ese llamado que Dios le hizo, Él le contestó, y entonces vino la presencia de esa misericordia de Dios, donde tuvo compasión, donde tuvo verdaderamente dolor, donde tuvo verdaderamente la necesidad de que este hijo, que yo amo mucho, a quien quiero con toda mi alma, porque Él lo dijo cuando Jesús estaba en el río Jordán, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y en esa forma, cuando Él vio que su hijo amado, la obra creada, la obra que Él había hecho, sobre la cual giraba todo lo creado, había decidido abandonarlo a Él, había decidido buscar otra ruta,
había decidido escoger otra voz, había decidido escoger otro Dios, ¿sí? Él con todo el dolor del alma, viendo que estaban desnudos, ¿qué hizo? Los cubrió. ¿Con qué los cubrió? Con pieles de animal. Ya no pudo cubrirles con la vestidura de lino fino que él les había colocado, esa vestidura transparente, esa vestidura de santidad, esa vestidura de realeza. No la pudo colocar, ¿por qué? Porque la habían manchado, la habían prácticamente destruido. Y le tocó, ¿qué? También sacarlos. ¿Sacarlos de dónde? De su presencia. Y todos nosotros perdimos la presencia de Dios. Entramos en la oscuridad. Entramos en el pecado. Todos, íntegramente todos. Y desde ese momento nosotros entramos en otro caminar diferente, que yo a ustedes les explicaba como si fueran dos buses, uno de color azul y otro de color rojo. Y que nos puso a montar en el de color rojo sin que nosotros quisiéramos, pero ahí estamos. Y todo aquel que nace con esa naturaleza adánica. Y Dios, en su infinita misericordia, Él dispuso en el discurrir del tiempo, ¿sí?, cosas. Pero toda esa desobediencia trae una consecuencia, mi amado hermano. Todo lo que usted haga en su vida, todo lo que usted haga, tiene consecuencias cercanas, medianas o tardías, pero tiene consecuencias. Usted puede recibir bendiciones o puede recibir maldiciones. ¿Cómo las quiere? Puede recibir positivos o negativos. ¿Cómo los quiere? Él dispuso que nosotros tuviésemos una voluntad. Y Él respeta. ¿Por qué? Porque Él es un Adón, un Señor, respeta mi voluntad. Él establece que nosotros tengamos determinadas líneas, porque son líneas que se establecen, mi amado hermano. No es que nosotros querramos, o de pronto el pueblo quiere determinadas cosas, pero en la palabra de Dios, lo que está escrito en su parte bíblica, dice que tenemos que venir a la presencia de Él y que nosotros debemos congregarnos para poder estar con Él. Pues debemos congregarnos. ¿Por qué? Porque es el mandato que Dios hizo. Mi hermano predicaba, decía en la alabanza, ¿sí?, decía que teníamos que ser obedientes a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo es obediente usted a la voluntad de Dios si usted no la conoce? ¿Cómo es obediente usted a la voluntad de Dios si usted no la entiende? Y cuando nosotros empezamos a ver qué son las causas, viene la maldición. ¿Sobre quién? Sobre la serpiente. O sea, sobre aquel maligno vino maldición. Vino la maldición sobre el hombre. Pero por medio del hombre también se maldijo la tierra. Vino la maldición de la mujer. Y en esa maldición que vino de cada uno, Dios tuvo misericordia de nosotros y estableció una cosa que se llama la misericordia de Él, y la puso por encima de la ley. ¿Para qué? Para que si nosotros lo mirábamos a Él, si nosotros aceptábamos, si nosotros hacíamos, si nosotros obedecíamos, si nosotros mirábamos, si nosotros íbamos en busca de Él, Él tenía misericordia de nosotros, y esa misma cubierta de la misericordia de Dios es la que hace que nosotros podamos ser libres. Que usted pueda ser libre otra vez para tomar otra decisión. Ya usted no es esclavo de esa maldición, sino que usted ya es libre. Usted puede escoger, mi amado. Pero cuando uno conoce
Cuando uno entiende y cuando Dios a uno le da revelación, esa escogencia que uno hace es la que es, voy en busca de Él. ¿Por qué? Porque a mí Él me sirve. Entonces cuando uno empieza a darse cuenta de que, ¿por qué trabajo yo en esta empresa más? Porque me tratan bien, porque me pagan bien, porque tal cosa, porque me gusta la forma como me trata mi jefe. Esas cosas son las que hacen que uno apetezca algo, que sea el anhelo de uno hacia ese algo. Y es lo que Dios quiere, mis amados hermanos, que nosotros podamos verdaderamente entenderlo a Él. Que usted pueda entenderlo. No que sea una obligación, no que es que estoy aquí porque es que estoy. No, hermano, Dios quiere que usted venga a Él, pero porque lo ama, porque usted ha entendido, porque usted ha comprendido. Y en la medida que usted venga a Él, en esa medida se va a manifestar ¿quién? El poder de su Espíritu sobre nosotros, que es lo que habla cuando nosotros vamos en el arrepentimiento. ¿Qué es lo primero que Dios hace? ¿Qué es lo que hizo con el hijo pródigo cuando volvió a la casa? Entonces tenemos que hablar, un día esto les voy a hablar porque el plan mío era hablarles sobre el hijo pródigo con respecto a la gracia de Dios. Pero en ese momento Dios, viendo que nosotros, o sea, viendo que Adán y que Eva habían cometido, ¿sí?, una transgresión de esa ordenanza que Él dio, de esa orden que Él dio, que era una sola, entonces Él le tocó, mi amado hermano, con todo el dolor del alma, le tocó cerrar las puertas, porque Él dijo, no es bueno que sigan comiendo el árbol de la vida cuando están manchados, están pecados, están prácticamente, las vestiduras de ellos no es las vestiduras, y ellos no pueden estar en mi presencia, porque perdieron la presencia. ¿Por qué? Porque se mancharon. Y nadie puede estar en la presencia de Dios sin que sea limpio, sin que esté prácticamente santo. Y es así como entonces en el discurrir de Dios, de todo el caminar de Dios, si usted lo miran, en el comienzo Dios vino a Caín y le dijo a Caín, le habló a Caín, y le especificó que si él verdaderamente lo buscaba a él lo perdonaba, porque le hizo ver que él tendría compasión de él. Y le hizo también ver que si él continuaba en su pecado, en su conciencia de maldad, pues lógico que eso se iba a enseñorear sobre él de forma tal que fue lo que sucedió. Y vino un tiempo, y en ese tiempo creció la maldad, pero también vino, en medio de Adán y de Eva, Dios trajo a alguien que se llamó Set. Y Set fue como decir la luz pequeña que empezó otra vez a iluminar ese lugar que estaba en oscuridad. Y de ahí viene toda la descendencia de Set. ¿Sí? Y tenemos que llegamos a Noé. ¿Y qué dice la palabra de Dios? En Génesis 6:5 dice que el corazón del hombre es perverso, es malo. Pero ¿qué dice en 6, versículo 8? Y halló gracia Noé ante la presencia de Dios. Ya en ese momento se dio cuenta Dios de que eso que Él había creado a su imagen y semejanza, Él no podía destruirlo completamente, porque entonces era como si le arrancaran el corazón. Es como cuando le pasa a uno, cuando uno tiene un hijo y de pronto el hijo se va del lado de uno, o de pronto el hijo se muere. Es como si le arrancaran a uno el corazón de lo profundo y queda un vacío. Entonces Dios halló gracia en Noé y ¿qué hizo? Dispuso el arca
vino el diluvio por decisión ya establecida por Dios y solamente quedaron 8 personas. 4 hombres y 4 mujeres. Y vino la palabra de Dios para hacer que esas personas pudiesen poblar otra vez la tierra, y a cada uno Dios le estableció un lugar. A cada uno Dios le estableció un lugar. Pero vino una maldición, un pecado otra vez, y vino una maldición ya no de Dios, sino una maldición de hombre, que fue la maldición de Noé. ¿Sobre quién? Sobre Canaán, que era el nieto de Noé. Porque él no podía maldecir a Can, porque Can ya estaba bendecido, porque Can había participado dentro del arca. Para poder darle este punto de referencia, yo los invito a que lean cuando Balac fue y buscó a Balaán para que Balaán maldijera al pueblo de Israel desde el monte alto. Y si ustedes se dan cuenta, Balaán trató de maldecir al pueblo de Israel, y cada vez que iba a maldecirlo, lo bendecía. Porque de él no podía salir, como dice la palabra, de una fuente de agua pura no puede salir algo impuro. Y Balaán era fuente, ¿por qué? Porque era uno, ¿sí?, que tenía la palabra de Dios en ese tiempo. ¿Hasta ahí? Y viene Dios y establece y llama a alguien y le dice: sal de tu casa, de tu parentela, y ven y camina conmigo. Y esa misericordia de Dios, oígame bien, porque la gracia estaba en todos. Porque todos podían comer, todos podían beber, todos podían prácticamente, y si usted lo ve, habían pueblos por todos lados y ninguno de ellos, ¿sí?, desapareció, sino que simplemente siguieron creciendo. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Dios sacó, tomó, llamó, vino Abraham, sin H, y hizo con él un pacto, Génesis 12, estableció un caminar con él, le dijo: usted va a ser padre de todas las naciones. Pero ese pacto, si usted lo mira en Génesis 49, cuando viene la bendición de Israel, oiga bien, porque ya no fue la bendición de Jacob, porque Jacob dejó de ser Jacob cuando dice que peleó con Dios, peleó con el ángel. Entonces en ese momento él se llamó Israel, que ya es la parte espiritual, la parte prácticamente profética de Dios. Y en ese momento entonces la palabra que dio Israel sobre cada uno de sus hijos es la palabra profética sobre las naciones. Sobre las naciones. Si usted lo mira, a cada uno le dio una palabra. Pero a los hijos de José, a cada uno también le dio una palabra, pero él estableció que de los hijos de José tuviesen la misma connotación, o la misma, como decir, la misma vestidura que tenía Rubén, el primer hijo de Jacob, y el segundo, que fue que prácticamente lo que estableció con respecto a Efraín y Manasés. Por lo tanto, a Efraín se le dio doble porción de la tierra prometida, si ustedes lo miran. Entonces, ¿qué pasó? Dios, por intermedio de esa misericordia, estableció, ¿sí?, un pacto con Abraham, que después se continuó con Isaac y que después se continuó con Jacob. Pero como siempre, el enemigo trata de trabajar
para poder darle a uno la zancadita. Entonces hizo que Sarai le dijera a Abraham que se llegara a Agar, ¿sí? Y tuvo un hijo con Agar que se llamó Ismael, que es de donde vienen todos los musulmanes. Y ellos fueron los que vinieron a hacer el aguijón sobre el pueblo de Israel, o sea, sobre los hermanos de ellos, que eran los hijos de Isaac, los hijos de Jacob. Y si usted lo mira, más adelante viene Rebeca, y Rebeca estaba estéril, y Isaac le pide a Dios, y Dios le bendice, ¿sí? Dándole unos gemelos, de los cuales se llamaron Esaú y Jacob. Pero Jacob nació de segundo, entonces él hizo unas triquiñuelas para poder conseguir la primogenitura y la bendición, ¿sí? Y de esa forma entonces Esaú tomó rabia, tomó ira contra Jacob y decidió matarlo, y por lo tanto entonces Rebeca lo mandó a otro sitio donde él va caminando y se encuentra con ¿qué? En medio de una noche que estaba durmiendo, ¿sí? Se encuentra un sueño, y en el sueño eran unos ángeles que subían y descendían ¿de dónde? De lo alto, y que arriba estaba alguien que era el Señor, que era Dios. Amén. Hasta ahí vamos, ¿no es cierto? Estoy haciéndole un recorrido con respecto a esta parte del antiguo para poder llegar al nuevo. Y en la medida que Dios vino por su gracia, por su bendición, oigan bien, por la gracia de Dios, ¿sí? Que fue dada a cada uno de todos, entonces vino la misericordia infinita, la misericordia de Dios grande, y que estaba limitada, oigan bien, limitada al pueblo de él. Y él escogió un pueblo, pero cuando hizo el pacto con Abraham, él le dijo que ese pueblo tenía que durar 400 años en esclavitud. Y que durante esa esclavitud iban a estar en un sitio que se llamó Egipto. Y ese Egipto, lógico, tenía unos dioses, o sea, tenía una religión, tenía una cultura, tenía un hábitat, que fue lo que hizo que el pueblo de Israel aprendiera esa cultura, aprendiera ese hábitat, aprendiera esa lengua, ¿sí? Y también estuviera con esos dioses. Pero siempre, si usted va a leer Elías, cuando Elías llega y le dice al Señor que él es el único que está, y ¿qué le dice Dios? Le dice, tengo un remanente. Entonces Dios siempre ha dispuesto un remanente en todo, para todo y por todos. ¿Eh? Y si nosotros lo llamamos al orden, el orden es por todo, en todo y para todos. Aquí vamos en por, ¿cierto? Estamos hablando del por gracia. En esa medida que Dios establece ese parámetro, entonces viene y hay una esclavitud sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos estaban en esclavitud. Habían pasado por necesidad, les tocó que comer e ir a buscar a un sitio que se llamó Egipto, pero ya Dios había dispuesto a alguien que estaba en Egipto que les iba a brindar esa alimentación. Pero siempre sucede, mi amado hermano, que cuando uno está en la paz, en la tranquilidad, ¿sí? Uno se queda dormido. ¿A usted no les ha pasado que de pronto están en un sofá, se sientan a orar y de pronto se quedan dormidos? Cuando se despiertan dicen, sí, voy a seguir haciendo la oración que se me olvidó, ¿cierto? Porque es tan grato, es tan bonito. Eso le pasó al pueblo de Israel. ¿Sí? Llegaron con José, José los puso en el mejor sitio. ¿Sí? Eso se llama nepotismo, pero bueno, lo puso en el mejor sitio, que se llamó la tierra de Gosén,
Y en esa tierra de Gosén ellos tenían producción, entonces crecieron, ¿sí? Y se hicieron a muchas cosas, y el rey que era el faraón, tuvo temor de ellos y envidia, y por eso entonces decidió esclavizarlos. Siempre en la vida de todos nosotros, siempre hay un momento en el cual nosotros estamos bien. Siempre hay un momento en el cual alguien trabaja para nosotros. O yo les pregunto, ¿será que ustedes cuando estaban recién nacidos trabajaban para ustedes? ¿Cierto que no? La mamá y el papá, ¿sí? Y el abuelo o la abuela trabajaban para ese nietecito o ese hijo que apenas había salido y que estaba sonriéndole y con esa cara toda de felicidad, ¿sí? Y se enamoraron de ese chino mocoso, ¿sí? ¿Listo? Y decidieron darle toda la bendición que ellos podían darle. Algunos más, a otros menos, ¿sí? Pero ahí bien. Hasta ahí vamos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me han entendido hasta ahí? Entonces vino ese pueblo que se sintió esclavo, que ya no pudo seguir viendo que le pasaba la carne por el lado, pero que ellos no podían comer carne porque no se la daban. Si usted va al hijo pródigo, a pesar de que el hijo pródigo quería comer de las algarrobas de los cerdos, no le era permitido. Entonces vino y pasaba la gente de Egipto, pasaba por el lado y hacían los asados. ¿Alguna vez a usted no le ha pasado que está en su casa y de pronto siente usted como un olor y es una persona, un vecino que está cocinándose, asándose un pedazo de carne y dice usted, qué carne tan deliciosa, como quisiera yo comerme un pedazo de carne, ¿cierto? Y viene ese deseo de comer la carne, ¿por qué? Porque es el olor, el olfato, ¿sí? El gusto y la mente la que recuerda el pedazo de carne, ¿cierto? De acuerdo al olor. Fíjame bien, ahí está metido el cuerpo y el alma. Entonces, llega un momento en el que ellos se dan cuenta de que son esclavos, de que ellos están trabajando no una vez, sino están trabajando 10, 15 veces, ¿sí? A una persona que no les está dando ningún tipo de remuneración y que fuera eso no los alimenta bien, ¿sí? Y que fuera eso no les da afecto, no les da cariño. Entonces ellos claman. Y en el clamor es cuando Dios se acuerda de la promesa que hizo con Abraham, a pesar de que él se acordaba de la promesa, porque él nunca se olvida de nada. Y vino Dios y estableció algo que ese pueblo tenía. ¿Qué tenía ese pueblo? Tenía una cultura de Egipto, luego tenía una cultura que era religiosa, que era social, y que era también de tipo cultural. O sea, lo que ellos hacían, por decir, si a ellos les gustaba ir a una fiesta, la fiesta la hacían pegaditos, apretaditos, amacizaditos, que es lo que sucede en este mundo. ¿Sí? Si ellos tenían que comer algo, entonces no comían solamente una sola porción, sino que a veces se hartaban de comer 3, 4 o 5 porciones, vomitaban, y fue lo que hacía. Por eso en Roma existían una serie de baños a donde la gente que comía hasta que vomitaba, iba a esos baños y vomitaba y volvía otra vez a seguir comiendo, porque era el espíritu de gula. Y es así como entonces Dios decide sacarlos de esa parte y llevarlos a un sitio que ya le había prometido ¿a quién? A Abraham. Pero era su tierra. Era la tierra de Dios, porque Dios es el dueño de toda la tierra. Dios es el creador, es el dueño de todo lo que nosotros tengamos.
Ninguno de nosotros tiene propiedad. Es una administración que Dios nos permite que hagamos. Algunos tendrán más, otros tendrán menos, ¿eh? Pero es de acuerdo al 10º mandamiento de Dios. Pero tiene que haber pasado los otros 9. Por eso cuando el fariseo le dice al Señor, maestro, el fariseo le escriba, le dice al Señor, maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento de Dios? Pensando, sí, poncharlo, y resulta que le dice, ¿cuál es el más grande mandamiento de Dios? Amarás a Dios con todo tu corazón, ¿con qué más? Amén, amén. ¿Y con qué más? Amén. Y al prójimo, como a ti mismo, listo. En esos dos está encerrado todo, ¿sí?, la ley de Dios. El que no lo entendió va a decir, pero ¿cómo va a estar encerrado? Resulta que los 10 mandamientos, 4 son de Dios y los otros 6 son para el prójimo. Pero todos en sí, en el 10º se llama contentamiento, que es cuando yo estoy contento con lo que tengo. ¿Pero por qué? Porque yo conozco lo otro, porque yo ya he conocido, yo ya he entendido y tengo la revelación de Dios para poder aceptar lo otro. ¿Por qué no robo? ¿Por qué no quito? Porque yo sé que Dios es mi proveedor, entonces ¿para qué yo voy a quitar si Él me da a mí de sobra? ¿Sí me entendieron? ¿Hasta ahí vamos? Entonces vino el Señor y lo sacó. ¿Cómo hizo? Le tocó que quitar todo lo que había a nivel espiritual de ellos. ¿Para qué? Para que al quitar eso espiritual, ¿sí?, pudiese haber una libertad espiritual y entonces entrara a mirar dentro de esa alma, ¿sí?, dentro de ese conocimiento, dentro de ese entendimiento y dentro de esa voluntad, ¿sí?, saber en qué condiciones estaba cada uno. Y por eso nos trajo en el desierto, por eso nosotros entramos en prueba, mi amado hermano, por eso nosotros estamos en el desierto, estamos en el horno de fuego. ¿Por qué razón? Porque hay elementos que necesitan ser quemados, hay elementos que necesitan ser prácticamente oprimidos, ¿ve?, refregados. Si usted lo mira, el aceite, para poder prender la lámpara de fuego, ¿sí?, ¿qué hacían el aceite? El aceite lo que hacían era que lo apretaban, lo machacaban, ¿sí?, y salía el aceite que era puro. Y es lo que nosotros también debemos comprar, el aceite no hecho no refinado, esos que lo ponen a altas temperaturas, sino aquel que lo machacan, que se llama el extra virgen, ¿cierto? ¿Sí, hasta ahí vamos? Bueno, entonces Dios nos saca al pueblo de Israel, lo saca por un desierto, y en ese desierto Él va haciéndoles ver, o sea, va entrando en un proceso de limpieza, de purificación. Y en ese proceso de purificación es cuando Él esperaba, oigan bien, Él esperaba, anhelaba que el pueblo de Israel fuese ese pueblo escogido por Él, amoroso por Él, que llevara el mensaje, que mostrara como testimonio, oigan bien, no como testigo, sino como testimonio de lo que era la potencia, o sea, la soberanía, el amor, ¿sí?, la fidelidad, la justicia de Dios, lo mostrara ese pueblo a las naciones. ¿Para qué? Para que aquellos vinieran a ellos y quisieran conocer de ese pueblo. Ese es el plan de Dios. Entonces vino a ese pueblo, les dio las instrucciones, lo estableció, le dijo a Moisés, mira para acá, ve esto, hazte esto una imagen a semejanza en la tierra, ¿sí? ¿Para qué? Para que el pueblo pudiese conocer lo que se llamó el santuario. Ese tabernáculo o santuario, ¿sí?, se hizo aquí en la tierra. Tenía 3 lugares: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos qué corresponde a cada cosa.
Entonces Dios estableció eso y también le dijo a Moisés, dile a mi pueblo, porque va a ser mi pueblo escogido, pero ellos que tienen que hacer, obedecer mis leyes, mis mandatos. Entonces dile a mi pueblo que se aliste, que se arregle tal cosa y que esté preparado para cuando baje usted con la ley, con las leyes, ellos estén dispuestos. ¿Ve? Ya estén preparados, estén apartados, estén santificados. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y esa santificación, cuando vieron que era nubes, truenos, relámpagos y una voz fuerte, ¿sí?, les dio miedo. ¿Y qué le dijeron a Moisés? Sé tú el intercesor ante Dios, y lo que Dios te diga, tú no lo dices a nosotros y nosotros lo haremos. En la tradicional, ustedes ven eso, que uno va donde el Padre y le dice los pecados y el Padre le dice a uno 3 Ave Marías, 5 Padre Nuestros, y supuestamente queda uno libre de pecado. Entonces, no hicieron, o sea, les dio miedo y no pudieron estar ante la presencia de Dios, o sea, no pudieron gozar de la presencia de Dios. Que si nosotros lo trasladamos, cuando Jesús vino, la palabra de Dios dice que Él vino a ellos, y ellos ¿qué? No le recibieron. ¿Quién es? El pueblo de Israel. No recibió. No recibió al que descendía de lo alto. Cuando Dios descendía de lo alto allá en el desierto, ¿sí?, Él esperaba que el pueblo, ¿sí?, pudiese entrar dentro de Él. Que tan pronto, ¿qué pasó con Moisés? Moisés disfrutó de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios mismo quien le quitó el temor, quien le quitó el miedo, quien lo hizo que él pudiese estar en la presencia o estar bajo su cubierta sin ningún temor. Y eso es lo que muchas veces le sucede a mucha gente dentro del mundo. Le da temor, y entonces por ese temor que siente, prefieren mejor no venir a la presencia de Dios. Cuando Dios es amor, Dios básicamente Dios es esencia en sí. ¿Hasta ahí vamos? Entonces vino ese momento, ellos no aceptaron eso, y por eso cuando Moisés subió y duró 40 días y 40 noches, Dios le dijo, ve y ve lo que está haciendo el pueblo. Y el pueblo lo que estaba haciendo era que se había revelado y convirtió a Aarón en uno más. Y él, ¿qué dijo? Tráigame oro para poder hacer, ¿qué? El becerro de oro, el famoso becerro de oro. Y ahí vino otra vez nuevamente la pérdida de lo que Dios quería darle al pueblo de Israel, un pueblo escogido, un pueblo llamado. Por eso es el consentido de Dios. Es como si usted tiene un hijo y usted consciente quiere ese hijo, y resulta que el hijo hace lo malo, a pesar de todo usted lo sigue queriendo. Pero usted, ¿por qué le da tal cosa? Porque es que lo quiero, lo amo. Pero usted tiene que dejarlo sin comer. No puedo dejarlo sin comer, porque cada vez que usted se come un pedazo de carne, como me pasaba a mí, siempre pensaba en mis hijos, que estarán comiendo, que estarán haciendo tal cosa. Entonces, Dios hizo eso, el pueblo de Israel caminó en el desierto, Dios tuvo misericordia de todos, ¿sí? Y la descendencia, si nosotros miramos, Noé maldijo a quién, a Canaán, ¿cierto? No maldijo a Canaán. La descendencia, entonces, ¿qué pasó? Los que estaban ahí en el desierto, todos murieron. Y solamente quedaron 2. ¿Quiénes fueron los 2? Josué y ¿quién? Y Caleb, ¿cierto? Y el resto, nadie, ni Moisés pudo entrar.
Y para poder entrar otra vez tuvieron que pasar el río Jordán, o sea, tuvieron otra vez que volver nuevamente a bañarse, a entrar, a morir en las aguas para poder llegar a la tierra prometida. Vamos ahí, ¿cierto? Ahí vamos en ese recorrido. Esa es la misericordia de Dios en medio de la gracia de Dios. Oigan bien, porque la gracia de Dios estaba todo el tiempo y está todo el tiempo con todos nosotros. Pero ¿qué pasó? Dentro de la gracia de Dios hay algo que quiero que lo veamos. Vayámonos, Manuelito. ¿Quién tiene la nueva traducción viviente? ¿Manuelito? Amén. Vámonos entonces a Tito, capítulo 2, versículos 9 y 10. No, 10 y 11. ¿Sí? Tito 2, 9. Listo. Por favor, prenda el micrófono. Amén. Los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarlos. No deben ser respondones, ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Amén. Entonces, harán que la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador sea atractiva en todos los sentidos. El versículo 11. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada. Espérame un segundo. Entonces, fíjense que harán que ¿qué? Que la gracia de Dios, o sea, el hecho de que yo no responda, ¿sí? La persona que tuvo ayer el devocional se me iba adelantando en la prédica hoy. Entonces, harán que que la gracia de Dios, o sea, lo que nosotros vayamos a mostrar es lo que usted, mi amado hermano, le va a testimoniar a esa persona, para que esa persona que es testigo de la palabra de Dios, que es el cristiano, ¿sí? El cristocéntrico, le refleje y le muestre para que el otro diga, me gusta ser como es usted. Amén. Sigan el siguiente versículo. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Amén. Trae salvación. Entonces, fíjense que el plan de Dios es que nosotros podamos estar en la presencia de Dios. Pero para poder estar en la presencia de Dios, no podemos ser impuros. Tenemos que ser puros. No podemos vestir como nosotros querramos vestir. Tenemos que vestir las vestiduras que Dios coloca en cada uno de nosotros. ¿Quién las coloca? Dios. Ah, no, Señor, es que yo me voy a colocar la camisa verde, porque es que me gusta el verde. Y Dios en su corazón, en su mente, lo hace que se coloque la camisa amarilla. Así usted no la quiera. Pero usted se la coloca creyendo que es verde. Porque Él trabaja ¿en dónde? En nuestro interior. Él no trabaja en lo externo, Él trabaja en lo interno. Y es así como, si nosotros lo miramos, quedémonos ahí quieticos y vayamos a ver una cosa que es importante. Entonces, viene ese proceso dentro del pueblo de Israel, ¿sí? Y se estableció dentro del pueblo de Israel, ¿sí? Estableció Dios unos parámetros importantes para que este pueblo fuese testimonio de lo que Él había hecho, de todo lo que Él había hecho, de las obras que Él hizo y de lo que Él le estaba revelando por medio de su palabra al pueblo de Israel, ¿sí? Que es lo que nosotros estamos o hemos leído, que es Deuteronomio, o sea, lo que es la Torá. Si nosotros vamos a leer Génesis, Deuteronomio, Levítico, Éxodo y Número, nos vamos a dar cuenta de que es una especie de
como decir, una especie de ordenanza que Dios nos da a cada uno de nosotros, donde Él nos especifica que si nosotros hacemos lo bueno de Él, lo que dice ahí que es bueno, agradable y perfecto, ¿sí?, vamos a obtener las bendiciones, pero si vamos en contra de eso, vamos a transgredir esta ley, y al transgredir la ley, ¿sí?, vamos a entrar en pecado y vamos a tener desobediencia y vamos a tener, ¿qué?, maldiciones. Yo les hablaba a ustedes y les hablé, quiero que de pronto, si quieren, devuélvanse, gástenme un poquito de tiempo a oír lo que es la gracia y la ley, ¿sí?, lo que es la gracia y la fe, ¿ve?, lo que es el comienzo de la gracia, por qué estábamos en gracia, por qué la gracia de Dios, y de acuerdo a esa, prácticamente ustedes puedan verdaderamente darse cuenta de todo este entorno que estamos recorriendo, que es prácticamente, como decir, es el resumen de lo que se ha hecho. Entonces vino el pueblo de Israel, que tenía una condición, que tenía un llamado, que tenía tenía que hacer, cumplir, ¿sí?, ser ministro, ser sacerdote, ser pueblo escogido, nación santa. Vino y no fue ni lo uno ni lo otro. Si usted va a Génesis 13, versículo 47, ¿sí?, que es el tema de hoy, ¿cierto, Martín? Léalo si quiere. Perdón, pastor, es Hechos 13:47. Ah, perdón, sí, Hechos 13:47. ¿Se lo leo igual? Qué pena, léalo, por favor. Sí, dice así la palabra del Señor. Hechos 13:47, nueva traducción viviente. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Amén. Pero váyase entonces al 44, ahí mismo, 44. Léalo, ahí, vuélvase. ¿Listo? Ah, listo, entonces Manuelito, léalo, 44. Dice la palabra del versículo 44 de Hechos 13. Hermanito, vamos. A la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. Pero, ¿casi qué? Casi toda la ciudad, ¿cierto? Listo, siga. Fue a oírlos a predicar la palabra del Señor. Siguiente. Siga, hermano, sí. Cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia. Así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. La siguiente, estamos en el 46. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon: ¿Qué dijeron? Oigamos esto. era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos, pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Era necesario. ¿Qué hizo Jesús? Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. El apóstol con Bernabé, ¿sí?, fueron a los de ellos, ¿sí?, y tampoco le recibieron porque tuvieron envidia. Y entonces él dijo: necesito ir a los gentiles. ¿Por qué? Porque mi llamado es a los gentiles. Es que cuando uno quiere esto, como decía alguien, ¿cierto? Cuando yo no quiero una sopa, me dan doble porción. Y es así como entonces Dios vino por ese intermedio. Ahora volvámonos nuevamente a donde estábamos, ¿cierto? ¿Ven?
¿Dónde estábamos? Ahora permítame leerles. Se estableció un pacto, ¿sí?, en Génesis 15, ¿sí?, con una promesa para que el pueblo, ¿sí?, el pueblo en el tiempo prometido y en el tiempo determinado por Dios en su orden divino, entonces se llegó a un pueblo, y ese pueblo fue el pueblo escogido por Dios, bendecido por Dios, que aún sigue bendecido por Dios, que aún está bendecido por Dios, porque Dios no cambia. Porque ya cuando Dios establece algo, lo establece por todo el tiempo, por la eternidad. Y ese pueblo bendecido por Dios tenía una obligación, que era ¿cuál? Que era traernos a nosotros, ¿sí?, que era traernos a nosotros una constancia, ¿sí?, y que necesitábamos verlo por intermedio de él, ese compromiso y ese pacto, esa común unión con ese pueblo, de modo tal que ese pueblo que estaba en santidad, los que estaban alrededor de él, que eran los inconversos, ¿sí?, los que estaban por fuera de su santidad, viniesen a buscar y comer de ese pan, comer de tener esa luz, buscar la presencia de Dios. Y no lo hicieron. Y sí decidieron establecer una serie de leyes, ¿sí?, de hombre, que fueron las que cada día cargaron más al pueblo, de modo tal que ya no podían cumplirlas. Y por eso Dios les dice: ustedes de labios para afuera me honran, pero su corazón no. ¿Por qué? Porque era demasiado la carga. Lo que Dios había establecido que era suave, liviano, ligero, ¿sí?, se ha vuelto una carga pesada, prácticamente imposible de cargar. Óigame bien, hasta ahí vamos. ¿En dónde? ¿En qué espacio? ¿Dónde se realizó todo eso? ¿En el cielo? ¿Cierto que no? ¿Se realizó en las nubes? ¿Cierto que no? ¿Se realizó en el desierto? ¿Cierto que sí? ¿A dónde iban ellos? A una tierra prometida, ¿cierto? O sea, todo eso se hizo dentro del espacio natural. Pero Dios quería que nosotros llegáramos a un lugar, ¿sí?, un lugar que es su esencia, que es su espíritu, que es su palabra. Entonces se hizo necesario que se cumpliese lo que él había prometido por la palabra profética en Génesis capítulo 3, versículo 15. Ya todos la conocemos, ¿cierto? ¿O la leemos? En Génesis 3:15 Dios establece la lucha, la guerra de la oscuridad y la luz, ¿sí?, que se iba a establecer entre la simiente de la mujer, ¿sí?, y la simiente de la serpiente. Y Dios, en medio de su marcha, porque Él es grande, Él es poderoso, Él decide que alguien venga, descienda de lo alto, como Él lo hacía todo el tiempo en el desierto, ¿sí? Él iba en la nube, el rostro de Dios se manifestaba en la nube y también se manifestaba en la noche en el fuego, ¿sí?, de modo tal que cuando Moisés iba a hablar con Dios, él se acercaba al tabernáculo y entonces la nube descendía y él entraba al tabernáculo, y el pueblo de Dios, ¿qué hacía? Se paraba en la puerta de cada casa, de cada tienda, ¿sí?, y llegaba y, ¿sí?, se inclinaba, se agachaba, ¿sí?, y verdaderamente veía que Dios se manifestaba en ese lugar, en ese tabernáculo. ¿Qué hizo Dios? Dios entonces dijo: bueno, ya estos no pudieron, entonces mandemos a alguien que ese sí pueda, que es lo que acabamos de leer con Pablo,
que es lo que leímos cuando leemos el Evangelio, que dice Jesús que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, prefirieron mejor la oscuridad que la luz. Entonces decide Dios enviar de lo alto, desciende de lo alto el Espíritu, se encarna. ¿En quién? Génesis 3, la simiente de quién? De la mujer, ¿sí? Y esa simiente prácticamente es la que viene a luchar o a pelear o a pisar la cabeza, ¿sí? De la simiente de la serpiente. Y es lo que estamos viendo en este momento. Entonces cambió el lugar. Y nosotros aún seguimos convencidos de que estamos en ese lugar. Cuando tenemos que empezar a entender que nosotros ya estamos a otro nivel diferente por gracia. No por obras, sino por gracia. Entonces, ahora sí leamos el siguiente versículo de Tito. Amén. Tito, capítulo 2. Versículo 10, creo. 11. 11, perfecto. El 11 ya lo leímos. ¿Qué dice el 11? Dice, pues la gracia de Dios. Amén, ese es. ¿Pues qué? La gracia de Dios. Amén, siga. Ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Amén. Entonces, por la gracia de Dios que ha sido revelada, viene la salvación ¿a quién? A todas las naciones, ¿cierto? No dice que a uno solo, no dice que a este pueblo escogido, no dice que a este pueblo de Israel, no dice que a este que está en Bucaramanga o que está de pronto en Colombia, ¿sí? Él le dio la salvación. Es a todas las naciones. ¿Es así? Todas las naciones. ¿Él por quién vino? Por todos. ¿Sí? Él se entregó por amor ¿a quién? ¿A uno solo? A toda la humanidad, ¿cierto que sí? Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, de esa forma, Dios se manifestó para salvación de todos nosotros. Y esa salvación de todos nosotros viene por intermedio de ¿quién? De Cristo Jesús, que es el Cordero. ¿Sí? Este es el Cordero de Dios en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. ¿Listo? Y es necesario que ese Cordero vaya, se inmole para que pueda cumplir todas las indicaciones que Dios estableció en lo que es de ley de Él. Dígame bien, porque es que Dios no puede saltarse la ley de Él porque Él es justo y fiel y verdadero. Entonces, si Él se salta un pedazo, ¿qué sucede cuando usted dice la verdad a medias? Dígalo, duro. Es mentira, ¿cierto? Entonces Dios es un Dios justo, fiel y verdadero. Y de esa forma Él no puede saltarse esa verdad que es justa, fiel y verdadera, ¿cierto? Pero esa salvación, ¿sí? Esa salvación viene dada ¿por qué? Por la gracia, ¿cierto? Porque eso lo dijo ahí, ¿cierto? Que por gracia, ¿cierto? Y la gracia, nosotros hemos venido hablando de que la gracia es el don inmerecido. ¿Sí? El don inmerecido, ¿sí? ¿Por intermedio de qué? A ver, Martín, léame Efesios capítulo 2, versículos 9. Con Manuelito, cualquiera que los dos que tenga eso, porque es que usted me pide a mí tiempo y el tiempo se me va. Efesios 2:9. Así dice la palabra del Señor. No por obras para que nadie se gloríe. El 8. El 8. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Entonces nosotros hemos sido salvos por medio de ¿qué? De la fe, ¿cierto? ¿Sí? Esa salvación es un proceso por el cual Dios, por su gracia, primero, nos justifica. ¿Mediante qué?
mediante la obra redentora ¿de quién? De Cristo en la cruz. Eso está en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. ¿Ya llegó Manuelito? 3:16. Que ustedes piden tiempo. Dice la palabra de Dios, 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Amén. Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Amén. Cristo fue revelado en cuerpo humano Amén. y vindicado por el Espíritu. Amén. ¿Qué más? Fue visto por los ángeles Amén. y anunciado a las naciones. Amén. Fue creído en todo el mundo Amén. y llevado al cielo en gloria. Amén. Amén, ¿cierto? ¿Qué fue qué? Entonces, si nosotros miramos este misterio, que es el misterio de la piedad, entonces nos damos cuenta de la importancia que tuvo Jesús, Cristo Jesús, desde el comienzo de los comienzos. Entonces, Dios tuvo misericordia de nosotros desde el comienzo de los comienzos. Y esa misericordia hace que nosotros, que entremos en esa justificación mediante la obra redentora de Jesús y por intermedio de ¿qué? De la fe, santificándonos, o sea, apartándonos, porque santificado es apartado, a través del Espíritu de Dios, ¿qué es lo que hace el Espíritu? Nos transforma a su imagen. ¿A imagen de quién? A imagen y semejanza de Dios. ¿Sí me comprendieron hasta ahí? Vamos. Y dice, y produce en nosotros que el que nosotros hagamos buenas obras, no las que usted quiera, sino las que Dios estableció en su voluntad buena, agradable y perfecta. ¿Para qué? Para que sean agradables a Él. Lo que le pasó a Caín y Abel. Ambos ofrecieron un holocausto, ambos ofrecieron de lo que tenían. Porque Caín cultivaba la tierra. ¿Y Abel qué hacía? Abel tenía crianza de ganados y de machos cabríos. Pero fue el corazón de cada uno el que verdaderamente Dios estaba mirando, que eso después Dios lo establece en su pueblo por intermedio de los profetas, mostrando que el corazón de lo que Dios andaba buscando era que ese corazón fuese un corazón limpio. Entonces, por eso Él dice en Ezequiel 36, 25, 26, en Jeremías 29, 11, ¿sí? En Daniel, ¿sí? Dice Él que Él anda buscando, ¿sí? Anda buscando que lo adoren en verdad y en espíritu, ¿sí? Y que esa adoración viene dada, ¿por qué? Por un corazón limpio, un corazón puro, que Él lo va a hacer. Óigame bien, no es usted, no soy yo, es Él, Dios, quien va a hacer que su corazón se vuelva puro, agradable a Él, porque Él sabe lo que le gusta. Entonces, por eso fue agradable a Dios la ofrenda dada por Abel. ¿Sí me comprendieron hasta ahí? Amén. Entonces viene eso, nos justifica, y fuera eso, y por intermedio de la fe, es lo que nos lleva. ¿Qué es la fe? La fe es el don del Espíritu de Dios, es un don del Espíritu de Dios que nos guía a ¿qué? A tener confianza en ¿quién? En Dios, en la palabra de Dios, ¿sí? Basada en ¿qué? En una relación de común unión, de amor, de unidad, ¿sí? Quien nos transforma a su imagen y quien produce en nosotros buenas obras. ¿Hasta ahí me han entendido? Ese acto de justificación, mi amado hermano, realizado por Cristo Jesús en soledad y en derramamiento de su sangre, por la misma naturaleza legal de Él, o sea, una propiciación, una redención, una remisión y una expiación por medio de su sangre para que nosotros fuésemos ¿qué? Salvos, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Ve? Para que también nos justificara.
Y esa justificación, voy a cortar aquí, o sea, voy a cortarle aquí este pedacito para hacerlo más adelante de pronto. Y esa justificación en Dios, ¿qué hace Dios? Dios, Él da de su amor. El amor de Dios es parcial, el amor de Dios es constante, es eterno. Es para todos, es en todos, es por todos. O sea, Dios no hace acepción de personas. ¿Comprendido hasta ahí? Y es así como entonces, eso está en Éxodo 34:6, está en Nehemías 9:17, está en Salmos 103:8, está en Juan 4:2. ¿Sí? En ese nivel de relación que existe entre Dios y nosotros, porque es una relación de común unión, pero esa relación de común unión entre Dios y nosotros está dada ¿por qué? Por el conocimiento, el entendimiento, ¿sí? Y la revelación que Él nos da a nosotros. No somos nosotros los que vamos a tener la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque no la conocemos. Es Dios quien se revela a nosotros para que nosotros podamos, ¿qué dice en Isaías 55:8? Amén. 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 Voy a cantarle una canción entonces. Dice, porque Ubiquémonos, por favor. Dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Siga. Dice el Señor, Siga. mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Siga. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, Siga. así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Amén. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasó? Con esa relación de Dios con nosotros, ¿sí? Podemos llegar a decir lo que dice Deuteronomio 7, versículo 9, y Deuteronomio 5, versículo 10, que dice que llegamos hasta 1000 generaciones, que para nosotros es la manifestación de su gracia, mi amado hermano. Siendo, óigame bien, para finalizar esta parte, porque son dos partes, primero, un compromiso por amor de Dios hacia quién, hacia el pueblo de Israel, hacia su pueblo, y por consiguiente hacia nosotros por intermedio de quién, de Cristo Jesús. Porque el verbo se hizo carne, ¿sí? Y porque básicamente nosotros no tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios si nosotros no creemos en el Hijo de Dios, que fue enviado para eso. Amén. Entonces, segundo, además de eso, hace énfasis en la reciprocidad y en la responsabilidad de cada uno de nosotros. O sea, Él se responsabiliza por lo que hizo. Tanto será que Él, lo creado, ¿sí?, lo hizo para el centro de lo creado. Entonces, ¿qué? Todo el universo, toda la luna gira alrededor de la Tierra, el universo gira alrededor de sí mismo, y la Tierra, con una serie de planetas, gira alrededor del Sol, pero nosotros aquí somos el centro de eso que está creado por Dios. Si usted va y mira, se come un pedazo de hoja y esa hoja le alimenta. Si usted va y mira, nosotros ¿de dónde comemos? ¿De dónde sale la yuca, hermana Elvira? El tubérculo de la tierra, ¿cierto? Sale de la tierra. ¿De dónde sale el maíz? De la tierra, ¿cierto? ¿De dónde salen los pescados? Del agua. ¿De dónde sale la palomita? ¿De dónde sale prácticamente?
Entonces Dios hizo eso para que nosotros pudiésemos entender la magnificencia de Él. Óigame bien, la magnificencia de Dios, que es lo que tenemos nosotros que entender. En la medida que usted entienda la magnificencia de Dios, de quién es Dios, cuánto vale Dios, en esa medida usted va a estar con Dios, va a estar por Él y para Él. Porque es la medida de la magnificencia de Dios, ¿vale? ¿Listo? Estamos hasta ahí, ¿cierto? Número 3. Esa misericordia, ese amor de Dios, ¿sí? Va más allá. Va más allá. A pesar de que el pueblo de Israel le fue infiel, ¿sí? Él estableció en muchas citas bíblicas dadas por los profetas que si el pueblo venía y se arrepentía y volvía a los caminos, ¿él qué hacía? Él los perdonaba, ¿cierto? Igual que nosotros, si usted, mi amado hermano, comete un pecado y le pide perdón al Señor, ¿él qué hace? Él le perdona su pecado. ¿Por qué? Porque el anhelo de Dios es tenernos a nosotros al lado de Él, así como estuvo con Adán, ¿sí? Donde Él descendía, ¿cierto? Y Él hablaba ¿con quién? ¿Hablaba con el caballo, con el burro y tal cosa? No, hablaba con Adán y con Eva. Hasta ahí más o menos, ¿vamos? ¿Cierto que sí, mis amados hermanos? Por eso, cuando tú llegas y vas en oración, o cuando tú llegas y reconoces, oiga bien, cuando tú llegas y reconoces, oiga bien, reconoces la magnificencia de Dios y el don de Dios, o sea, el poder, la soberanía de Dios, tú pides con libertad. ¿Por qué? Porque sabes que Él te lo va a conceder en el tiempo de Él. Oiga bien, no en el tiempo suyo, sino en el tiempo de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque Dios a usted no le va a conceder lo que a usted le va a dañar. Él ama mucho su alma, Él ama mucho su presencia, luego por tanto Él no le va a permitir a usted que usted le pida algo que vaya en contra del amor de Dios del amor de nosotros hacia Él. Amén. ¿Hasta ahí me han entendido? ¿Sí estamos o no estamos? ¿Cierto? Eso es. Pero fuera de eso, mi amado hermano, hay unos pasos que nos llenan o que nos llevan a que nosotros seamos redimidos y seamos salvos. Entonces yo les invito a que ustedes lo lean en su casa, porque no hay tiempo. Salmo 85, 7, Salmo 139, 7, y en cuanto a la parte de santidad, Salmo 12, 1. De esta forma, ustedes, mis amados hermanos, van a entender, ¿sí?, lo que significa caminar por gracia, ¿sí?, y caminar en gracia, lo que le pasó al pueblo de Israel. Con el favor de Dios, en la próxima vamos a hablar de caminar en gracia a lo que le pasó al pueblo en el Espíritu de Dios, o sea, en la gracia, ya dentro del proceso de la gracia. Acuérdense que ya habíamos hablado de la gracia y la ley, ¿sí? Que Jesús no vino a abrogar la ley, fue a enseñarnos a que nosotros hiciésemos la ley y que la misma ley a nosotros nos llevara a que cada día buscáramos más de ¿quién? De la palabra de Dios. Porque en la medida que usted conoce y entiende lo que es la ley de Dios, en esa medida usted busca, ¿sí?, no llevarla a cabo, o sea, apartarse de eso. ¿Para qué? Para usted no estar en ese proceso que es el castigo, ¿cierto? Que es el pecado. Entonces, no es una lucha, mi amado hermano. Es una convicción. ¿Qué es lo que es fe? ¿Qué pasó? ¿Es la convicción de qué? Es la convicción de lo que se espera, ¿cierto? Y es la certeza de lo que no, ¿qué? ¿Cierto? Entonces, si yo estoy convencido de algo que espero, ¿sí?, y estoy
cierto de que eso que viene de Dios viene, ¿por qué? Porque Él es justo, fiel y verdadero, ¿sí? Y no hay, ¿sí? Todo lo que dice su palabra, las promesas de Dios se cumplen porque eso lo dice su palabra. Entonces, en esa forma nosotros podemos pedir en fe. ¿Y qué pasa cuando usted pide en fe? ¿Qué dice Jesús cuando piden en fe? Que se puede mover el monte, ¿cierto? Dile a este monte, muévete. ¿Qué hace el monte? Se mueve. Así no quiera, pero se mueve. Que nosotros muchas veces, pues, como no creemos, entonces no lo pronunciamos, ¿cierto? ¿Ven? Una vez, para finalizar, es Salmo 85:7, Salmo 139:7 y Salmo 12:1. Cuando nosotros, o sea, yo estaba oyendo, porque yo oigo los devocionales y me gusta, me gozo. ¿Ven? Me gusta oírlos porque sé el nivel que cada uno tiene y pienso que en este momento, que yo creo que debe ser también parte de la oración de todos nosotros, sí, que nosotros tengamos entendimiento, que tengamos conocimiento, entendimiento y sabiduría. Creo que todos pedimos eso, que la pastora lo pide, yo lo pido todos los días. Y el ver que ese conocimiento y esa revelación que cada uno de ustedes tiene, ¿sí? Yo digo, wow, Señor, ¿ve? Este regalo es muy bonito, Señor. Yo me estoy comiendo todos los días un pedacito de ponqué. ¿Ve? Que de pronto no me produce diabetes, pero sí básicamente, ¿ve? Me llena, me satisface. ¿Por qué? Porque veo que el pueblo que viene es un pueblo que es bendecido por Dios. ¿Ve? ¿Pero por qué es bendecido por Dios? Porque el pueblo cumple. El pueblo cumple. El pueblo es obediente. Si le colocan una actividad, la hace, a pesar de que le cueste. Sí, me cuesta, listo. Tengo miedo, me tiembla la boca, me tiemblan los pies, sí, tal cosa. Pero venga, y es Dios quien hace la obra, es Dios quien hace la obra. ¿Ve? Si ustedes me ven a mí aquí sentado, van a decir, uy, no, pero es Dios quien hizo en mí la obra. Es Dios quien coloca en mí el conocimiento, el entendimiento y coloca la sabiduría para que yo pueda enseñarles a ustedes. Y si ustedes van a preguntar, Él es el que responde, mi amado hermano. Eso es lo que hay que entender en este punto. Por eso yo los invito, mis amados hermanos, a no buscar a Dios, amar a Dios con todo el corazón, como lo dijo. ¿Amarás a Dios con qué? Con todo. ¿Y a quién más? A mi vecino, ¿cierto? No para decirle, vecino, deme la camioneta, o deme el carro, o deme el apartamento, sino para amar al vecino, para orar por él, para que él también pueda estar con nosotros. Porque Él no conoce las riquezas de nosotros. Él conoce solamente lo natural. Él no ve lo espiritual. Nosotros ya vemos lo espiritual. Nosotros caminamos en lo espiritual. Nosotros vivificamos lo espiritual. Vivificamos. Romanos 1. Nosotros, Romanos 12. Nosotros vivificamos lo espiritual. No estamos en lo natural. Lo vemos, pero no nos satisface. Estamos contentos con lo que tenemos, que es las riquezas en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, Padre, gracias por todo lo que tú nos das, Señor.
comprendemos, Señor, entendemos que si nosotros no te buscamos con todo el amor, vamos a colocar puertas, vamos a colocar trancones, vamos a colocar estorbos, cuando básicamente tú quieres que nosotros te demos todo para poder gustarte en nosotros, o sea, para poder darte, magnificarte en nosotros, para poder mostrarnos cuánto eres lo que tú vales, Señor. Gracias, Padre Celestial, gracias por esa enseñanza, Señor, gracias porque hoy, Señor, nuevamente te pido, Papito Dios, que amplíe las estacas de todos nosotros. Oiga bien, también la mía, Señor, porque yo cada día necesito más de ti, Señor. Que pueda tener, Señor, ese conocimiento, ese entendimiento y ese saber que viene solo de ti, mi amado Dios, solamente de ti, Señor. Cuando yo oro, te digo, Señor, tu palabra dice, pedid y se os dará. Y yo a ti, Señor, lo que te pido, Señor, es sabiduría. Mucho más abundantemente, Señor. Te pido sabiduría. Porque en la medida que yo sepa de ti, Señor, en la medida que yo verdaderamente tenga tu revelación, tu sabiduría, en esa medida yo te baso, te busco, Señor. No me aparto de ti, Señor. Porque dime, ¿quién se puede apartar de alguien a quien ama tanto? ¿Quién? Dice el apóstol Pablo, ni lo alto ni lo bajo. Romanos 8, versículo, creo que es el 29. Me podrá apartar del amor de Dios. Amén. Llévanos con bien, Señor. Bendice nuestro caminar, Señor. Bendice, Señor, nuestro entrar y nuestro salir, Señor. Y bendice, Señor, esta semana todo nuestro, Señor, para que podamos en cada cosa que realizamos, podamos ver tu presencia, Papito Dios. Podamos ver tu manifestación, Señor. Podamos ver, Señor, tu rostro. Así como te dijo Moisés, quiero ver tu rostro. Pero nosotros, Señor, estamos viendo tu rostro, Señor, en cada acción, en cada movimiento, en cada cosa. ¿Por qué? Porque estamos en el nivel tuyo, mi amado Dios. Tú has permitido, Señor, que nosotros podamos estar a la altura tuya porque caminamos en el Espíritu tuyo, mi amado Dios. Y tu palabra dice que el espíritu del hombre conoce lo que el hombre piensa, hace y dice. Pero que el Espíritu de Dios conoce ¿qué? Lo de Dios. Y si nosotros estamos en tu Espíritu, mi amado Dios, conocemos lo tuyo, Papito Dios, que es bueno, agradable y perfecto. Llévanos con bien, mi amado Dios. Te pedimos que seamos de bendición a todos aquellos a los que vayamos, en donde estemos y como estemos, en el nombre de Jesús y en el poder de su Espíritu, Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén.